Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. América Latina ha visto en los últimos años el surgimiento de un número importante de organizaciones. Algunas parecen repetirse, otras expresan objetivos y fines diferentes. Todas están alrededor de dos actividades fundamentales: la economía y la política. Hace unos días tuvo lugar en Chile una cumbre de una de estas nuevas organizaciones, el CELAC, una agrupación que reúne a países de América Latina, pero también a países caribeños, lenguas diferentes, en la que está excluida Estados Unidos y Canadá. Sin duda alguna, este CELAC responde, para muchos analistas, a los proyectos del presidente Chávez, del gobernante cubano Raúl Castro, Rafael Correa, etcétera, etcétera. Hoy hemos invitado a un analista político, profundo conocedor de América Latina, ha vivido en varios países de nuestro continente, para analizar lo que acontece en este patio gigantesco al que pertenecemos todos. Me refiero al periodista y analista y amigo, muy importante, Alberto Müller. Alberto, gracias por estar por acá. Un placer. Alberto, para ti, después de esta larga introducción, pero la consideré necesaria para poner en contexto lo que vamos a conversar. Para ti, ¿qué significa el hecho de que en Santiago de Chile, sin duda alguna, el país donde la democracia en América es más pujante, donde hay más respeto a los derechos ciudadanos, pero se produzca un encuentro en el cual participa Raúl Castro, que asume la presidencia del CELAC, y Piñera, presidente de esa República Democrática de la que hemos hablado? Bueno, mira, primero gracias por la invitación y a los amigos oyentes por la paciencia de escucharnos, ¿no? Lo que ocurrió en Chile es casi un acto carnavalesco, ¿no? Porque supuestamente una organización política que se plantea la estabilidad y el desarrollo económico, que se plantea la defensa de la democracia, no tiene sentido que invite a un país que además está en quiebra como Cuba y que además no tiene democracia y no tiene libertad, pero no solamente lo invite, sino que lo nomine para presidir por un año la presidencia temporal de la institución. Y eso, por supuesto, crea lo que algunos llaman la doble moral. Pero también hay que decir una cosa: la política internacional, a través de la historia, si analizamos la doble moral, ha sido casi una determinante en lo que se llama el juego y el rejuego político, ¿no? Podríamos aquí estar hablando una hora, dar una conferencia del pacto Molotov-Ribbentrop, cuando los rusos apoyan a los alemanes, podríamos hablar del pacto de Múnich, podríamos hablar de la política norteamericana de finales del siglo apoyando las dictaduras latinoamericanas. Entonces, esa es la política, lamentablemente, y lo decimos con mucho dolor. Y esa es una de las preguntas que uno se hace. O sea, yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, que ya hace un largo rato, en Cuba la revolución castrista planteaba que en América Latina no se producían cambios electorales afines a la ideología, al proyecto de la revolución, por las maquinarias políticas establecidas, de que la OEA respondía a los intereses de los Estados Unidos, y en esto te doy toda la razón de la doble moral. Y fueron periodos en los cuales estaban las dictaduras militares acentradas en el continente, donde en Cuba también había una dictadura. Esa doble moral siempre ha existido, pero también habían contrafiguras para esa doble moral. Había un hombre como Rómulo Betancourt, habían individuos como José Figueres, habían individuos que realmente se levantaban sobre los demás y decían que la política había que hacerla con dignidad y con respeto. Hoy eso no se aprecia, Alberto, el vacío de personalidades que estén haciendo uso político. No me refiero a intelectuales comprometidos con la democracia, me refiero a líderes políticos. Hoy no se aprecia a ninguno que asume esa posición. Bueno, yo no sería tan pesimista, yo no me atrevería a llegar hasta ese nivel, porque yo sí creo que en el continente americano hay reservas democráticas suficientes
para imitar lo que hizo esa generación de Rómulo, Caldera, Paz Extensoro, esa generación latinoamericana. Allá de la Torre, que era gente muy consecuente, claro, atacar a las dictaduras militares. Y de mentalidad democrática. Pero yo creo que existe una generación más nueva que también va en ese camino. Y por supuesto podemos mencionar a Peña Nieto en México, podemos mencionar a la Chinchilla en Costa Rica. Son dirigentes más jóvenes, pero que no podemos tener, no tenemos que albergar dudas que podrían en un momento determinado crear la coyuntura que se planteó. No estoy de acuerdo contigo. Bueno, en el caso de la Chinchilla en particular y en el caso de Peña Nieto. Peña Nieto se acaba de estrenar como presidente. Hay que ver realmente cómo actúa. El estreno es muy bueno. Pero hay que ver cómo actúa. Fue bueno, pero hay que ver cómo se desarrolla. La señora Chinchilla, su actitud ha sido, por lo regular, de silencio como la que tuvo Uribe, salvo que se produjeran ataques en contra de su gobierno. O sea, ahí es donde yo fundamento mi tesis de la doble moral, que siempre ha existido, no lo rebato, siempre ha existido, pero también, repito, existieron personalidades importantes, políticos notables, que fueron capaces de decir no. Pero yo creo que los hay. Mira, vamos a hablar de nuestro país. Nuestro país, la disidencia, un hombre que acaba de fallecer, Osvaldo Payá, un gigante. Bisset, otro gigante, este muchacho de Oriente, o sea, Cuba está dando nuevas figuras, o Giovanni Sánchez, de una generación distinta, pero yo no tengo duda de que de ahí saldrán los Rómulos Betancourt y los Haya de la Torre. Yo tampoco descarto eso, pero estamos hablando del presente, lo que puede ocurrir dentro de 10 o 12 años, que ojalá tú y yo lo podamos ver y me digas en otro programa. Yo te voy a decir lo que yo creo que va a ocurrir, porque efectivamente estamos frente a una marea. Hay un vacío muy grande. No, pero más que un vacío, hay una marea de izquierda que provoca Chávez con el castrismo cubano, que son provocadores. Además, hay que reconocerles. Hace muy bien su trabajo. No, hay que reconocerles que tienen estrategias, que analizan, que caminan, que andan y que a veces logran, porque lo de Raúl Castro presidiendo la CELAC, y hay que decirlo con dolor, es un éxito del castrismo. No, y eso salió de la reunión de Caracas del año antepasado. Claro, eso no es nuevo. Fueron, y es curioso cómo lo hacen. Nombran a Sebastián Piñera presidente por un año, inmediatamente determinan que Raúl Castro lo va a suceder. ¿Y quién va a suceder a Raúl Castro en la presidencia? Costa Rica. La Chinchilla. Entonces, fíjate, donde es la jugada, van entrampando. Y es que estos dirigentes políticos democráticos no se dan cuenta que les están montando una trampa, Alberto. Pero vamos a la parte positiva, porque todo en la vida toda moneda tiene dos caras, la parte de atrás y la parte de adelante. Y a veces tú la tiras y uno no sabe por dónde va a caer. En cierto sentido, esta es una realidad. Nosotros como periodistas tenemos que informar esa realidad. Pero esa realidad tiene una parte peligrosa también para ellos. En el caso de todo este movimiento, porque la CELAC no se creó hace 2 años, vaya, se creó hace 2 años, pero viene en la idea de Chávez. La idea estaba hace muchos años. Del año 2000, 2001. Sí. Aquí hay algo interesante y es Venezuela. O sea, la crisis que está viviendo Venezuela. A veces nosotros nos olvidamos, porque vemos que se crea la CELAC y nombran a Raúl Castro. La crisis que está viviendo Venezuela es de espanto. Y no sabemos lo que va a pasar con la enfermedad de Chávez, que obviamente sabemos que es una enfermedad terminal. Es de espanto, pero tú aprecias, y tengo que hacerte esta pregunta porque el tiempo corre, sí. Tú aprecias en Venezuela un relevo democrático posible. Tú aprecias en Venezuela que existe la potencialidad en la oposición para asumir el protagonismo que en un momento determinado le pueda corresponder. Yo creo que sí. Yo creo que sí, al margen de las críticas que se le puede hacer a la oposición, en las últimas elecciones presidenciales, la oposición sacó 7 millones de votos. ¿Y en las de gobernaciones? Bueno, en las de gobernaciones está bien, pero sin embargo, Capriles gana en su estado, en Miranda, contra el segundo hombre del chavismo, contra Jagua, y le gana en toda la línea. O sea, quiere decir que las dictaduras son expertas en manejar a la opinión pública, en atemorizar a la opinión pública. Chávez ha demostrado que es un militar con un autoritarismo muy acendrado en su proyecto político. Lo ha demostrado. Chávez domina Bolivia, domina Nicaragua, domina Ecuador, domina Cuba, con la ayuda. Se podría decir que Chávez ha tenido más éxito en su propósito que el que tuvo Fidel Castro, sí, claro, en el suyo. Claro, a pesar de las balas de Castro y de los petrodólares de Chávez. Por supuesto, por el dinero, porque el dinero manda, como decía Martí. Bien, lamentablemente esto hay que reconocerle al apóstol
su visión de futuro. Sí, ¿no? tenía una proyección. El dinero manda, y el dinero es la que ha creado el ALBA, la CELAC, UNASUR. O sea, son todos proyectos, pero son todos proyectos que tienden a ser proyectos en el fondo muy débiles. Porque cuando tú haces un proyecto como UNASUR, con el espíritu de Bolívar, o sea, ese Bolívar que liberó Caracas, Boyacá, Ayacucho, después fue a Bolivia, ese hombre de la independencia americana. Y cuando tú ves el pensamiento de Martí y tú dices, bueno, y UNASUR está siguiendo a Bolívar y está siguiendo a Martí. No, los está violando en toda su línea, sin embargo los usan. Pero, ¿qué cosa es UNASUR? Es Chávez. ¿Qué cosa es la CELAC? Es el dinero de Chávez. ¿Qué cosa es el ALBA? Y además todo un proyecto dirigido contra Estados Unidos. De verdad que a veces Estados Unidos se gana la enemistad de los pueblos. A veces, sin embargo, Estados Unidos está en una etapa, yo te diría, de hace unos años, distinta, o sea, tratando de rectificar el famoso americano feo de América Latina. Yo creo que la Carta Interamericana, el hecho mismo de la Carta Interamericana, aunque la OEA no la cumpla, porque es paradójico, la OEA no la cumple, salvo con aquellos países que estén a favor del proyecto chavista. Vemos como Paraguay no fue invitado a esta cita de Santiago de Chile y se invitan a Raúl Castro. No, es el presidente, como tú bien apuntabas. Yo creo que el único que está respetando, el único gobierno que de verdad está asumiendo el respeto a la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos son los Estados Unidos. Claro, la declaración de Hillary Clinton hace 3 días, diciendo de que lamenta de que Cuba no sea un régimen democrático, pero esperanzada que lo sea. Lo que yo te quería decir, al final, todas estas instituciones, o sea, sabemos que Chávez, lamentablemente, no nos alegramos de la muerte de nadie, está en una enfermedad terminal. Esa parte la dices tú. Bueno, yo la digo y no tengo ningún escrúpulo en decirle. Yo no me alegro de la muerte de nadie, no me he alegrado nunca, ¿cómo me voy a alegrar ahora? Pero además, el chavismo está liquidado. Mira, el chavismo está liquidado no solamente porque Chávez se muera. El chavismo está liquidado porque el autoritarismo, por mucho que a veces pueda mantenerse en el poder, al final se derrumba. Pero déjame preguntarte, Alberto, porque es que... Sí. ¿Tú crees que el chavismo desaparezca con Chávez? El peronismo no desapareció con Perón. ¿Tú crees que el castrismo desaparezca o el fidelismo con la muerte de Fidel Castro? ¿Tú crees que desaparezcan de verdad como corriente política? Esa fue una discusión que tuve el otro día con un académico, el peronismo y el chavismo. Mira, al chavismo le falta la ternura de Evita Perón, le falta la delicadeza de una mujer como Evita Perón, que fue capaz de confundir, engañar y manipular. Okay. Le falta eso, pero además al chavismo le falta los obreros. Perón tuvo la base sindical, Chávez no la tiene. O sea, históricamente el chavismo ha logrado un populismo interesante, porque obviamente tiene simpatizantes por las regalías. O sea, las regalías de los dictadores crea simpatía, lo vimos con Fidel Castro al principio. Recuerda que Perón también practicó las regalías. También, y la practicó Hitler y Stalin, todo. Pero lo que te quiero decir es el chavismo, una vez que desaparezca la figura, está condenado a desaparecer, y por supuesto creo que hay una gran distancia entre el peronismo y el chavismo, por lo que te acabo de decir. No, hay distancias, pero yo no soy tan optimista. Pero déjame decirte algo, hoy es una cosa paradójica, increíble. El índice de miseria más alto del mundo, ¿tú sabes qué país lo tiene? Venezuela. Y tú dices, ¿pero cómo es eso? No, porque el índice de miseria se mide entre el desempleo, la inflación y la producción. Venezuela, precisamente por las contradicciones de tener una inflación altísima y un desempleo altísimo, sin contar la violencia que reina en el país. O sea, Venezuela es el país de mayor miseria en el mundo. Un país que está, en estos momentos, la carestía en toda Venezuela, porque además cuando tú coges un país y las escasez, y lo empiezas a estatizar, lo vimos en Cuba. Problemas. Sí, tú mantienes el poder, tienes el poder de todo, Sardá, pero se hace pobre. Amigo común, acaba de llegar de Venezuela, y tú y yo que vivimos en Venezuela, recordamos el chocolate Savoy, el predilecto de mi hija. Me dice Julio García Sardá, ya no hay chocolate Savoy en Venezuela. No se consigue. Porque realmente la habilidad que tienen estos regímenes para hacer desaparecer los bienes y meterse a la mayor improductividad es inconcebible. No, porque tienen habilidad para mantener el poder, como en el caso del castrismo. Pero el país termina en la miseria. O sea, cuando estos dirigentes cubanos del castrismo, y cuando Chávez se vaya del mundo, porque se va y se derrumben esos sistemas, ¿qué puede quedar del chavismo?
¿Qué puede quedar? Yo creo que queda la envidia, Bueno, no, el sentimiento, no, puede quedar un el hecho de que en un momento determinado estas personas que vivían resentidas de la alta sociedad o de la sociedad media venezolana se creyeron dueños del poder. El hecho de decir que un simple conductor de autobús fue canciller y vicepresidente de la República, olvidando la República Venezolana de los años 50. Está muy bien, pero se me olvidó decirte algo en el análisis comparativo de Perón y el chavismo. El chavismo tampoco tiene los estudiantes, como no lo tuvo Perón. Pero o sea, no tiene los obreros. No tiene los obreros. Perón tampoco tuvo los estudiantes nunca. Perón estuvo en contra de la iglesia, igual que Chávez. Pero te quiero decir, no tienen los sindicalistas, no tiene la iglesia, no tienen los estudiantes. Entonces, bueno, sí tiene el campo es muy chavista por las regalías, pero el chavismo se va a derrumbar. Ojalá, no nos quepa la menor duda. No entonces, todas estas instituciones como UNASUR, la CELAC, una vez que pase esta pesadilla, se queda la institución. Eso sí lo compartimos. Porque la institución es positiva, la institución no es mala. O sea, UNASUR como unión regional de los países, era el sueño de Bolívar y el sueño de Martí. Pero a la vez tú te pones a mirar Mercosur, es que es como una hemorragia de organizaciones, que era el tema inicial del programa. Mercosur es más regional, es más regional, pero a la vez tienes a Venezuela, que está en el norte de Sudamérica, ingresada a Mercosur. Entonces, ¿cuál función es de una y de otra? ¿Dónde empieza la labor real de UNASUR y dónde concluye? ¿Dónde empieza la de Mercosur? ¿Dónde empieza la del CELADI, la del LADI? ¿Dónde empieza la Unión Andina? O sea, es una cantidad de organizaciones, de conferencias, de delegados, que lo que cuestan son millones y mantienen unos liderazgos falsos. Bueno, pero Chávez ha financiado la mayoría de estos grupos por proyectar una figura internacional y en estos momentos Chávez se debate entre la vida y la muerte. Además, no nos olvidemos también que todas estas organizaciones, empezando por la CELAC y por el ALBA, van en contra de la alianza económica que dirige Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos. Entonces, neutralizaron. Mira, en esa pugna, al final, la fortaleza institucional de Estados Unidos, la fortaleza institucional de Chile, la fortaleza institucional de Brasil, a pesar de que tiene un gobierno de izquierda, la fortaleza institucional de Costa Rica, Colombia, México. Entonces, México, todos esos países son los que al final de toda esta jornada, cuando desaparezca esta pesadilla del autoritarismo chavista y del autoritarismo castrista en Cuba, esas instituciones van a hacer un trabajo mucho más objetivo, mucho más equilibrado. Yo lo que creo que muchas de ellas van a desaparecer, Alberto. Yo realmente creo que muy pocas van a sobrevivir. Porque realmente América Latina lo que demanda es un organismo regional como lo OEA que cumpla en realidad con sus obligaciones. Pero yo no veo mal que exista UNASUR. No lo veo mal. No, yo no te diga que lo veo mal, sino que no me parece que pueda realmente responder a intereses globales de esa región. Si vemos un Mercosur que cada día pretenden que sea más grande, más poderoso, que quieren meter a Chile, quieren meter a Bolivia. O sea, ya no es un Mercosur, ya es realmente un mercado general. Mercosur es una instancia netamente económica. UNASUR tiene elementos políticos. Se ha ido transformando en elementos económicos, políticos también en Mercosur. Pero yo me siento optimista. Yo creo que, mira, las pesadillas pasan. Y todos hemos tenido pesadillas. Cuando uno se levanta una pesadilla, anoche yo tuve una horrible. Se levanta electrizante, a veces te deprime, a veces te pasas el día pensando. Pero las pesadillas en la historia política pasan. Si la Unión Soviética, Stalin, yo me estoy terminando de leer un libro que es escalofriante, El Susurro, que es uno de los libros que más devela la magnitud del stalinismo. Y tú dices, pero ¿cómo aquel imperio, la segunda potencia del mundo, con 12 millones de muertos entre fusilados y torturados, desapareció? Por esto mismo. Sí. O sea, no hay base moral que pueda mantener de pie. Se agotan ellos mismos. Se agotan. El chavismo ya está agotado, a pesar de que ganó las regionales y ganó las presidenciales. Y que ni hablemos del castrismo. O sea, el castrismo es una bola, y lo digo con mucho dolor. O sea, el país es una bola de miseria, o sea, es un pedazo de tierra lleno de miseria, de epidemia, de falta de producción. Oye, la producción azucarera cubana de 8 millones hasta en 1. Es un país que, en la visión de muchos, que yo comparto, es un país que ha perdido la esperanza. Todo. Y cuando pierdes la esperanza no hay voluntad para construir, no hay voluntad para trabajar. Y tú le puedes dar a Cuba toda la ayuda que le ha dado Chávez, toda. Y tú ves que el país cada día produce menos. Pero recuerda que la Unión Soviética dio todavía una ayuda mayor
y tampoco tuvo resultado alguno. Chávez ha superado la ayuda de la... ¿La ha superado ya? Ya la superó. Y tú ves los índices. Yo estaba revisando hoy por la mañana un libro que sale en estos días de Carmelo Mesa, analizando la era de Raúl Castro. O sea, los 10.000 millones, los 105.000 barriles diarios que le mandan a Cuba, de cual Cuba consume nada más que 93.000, o sea que hay casi 13.000 barriles diarios Cuba utiliza para revender. Y tú dices, bueno, ¿y cómo en Cuba no hay grano? ¿Cómo en Cuba no se produce huevo, no hay arroz, no hay leche? ¿Cómo el país no produce azúcar, que era el gran productor de azúcar del mundo? Y tú dices, bueno, ¿y qué le pasa a Cuba? Pero Venezuela, es muy simple. Venezuela, que era se autosatisfacía con necesidades de energía eléctrica, que tenía niveles de producción de combustibles elevadísimos, todo ha caído. Ayer mismo ayer o antes de ayer hubo conflictos en Venezuela por la carestía en los centros comerciales. Entonces, cuando tú ves estos países que son, y uno lo dice con dolor, pero nosotros somos cubanos. Cuando yo veo que hoy en La Habana hay una epidemia que no había habido nunca, hace más de un siglo. Más de 130 no había años. Cólera en La Habana. Entonces, estamos en bajo toda Cuba. En toda Cuba. Y cuando tú ves que la vivienda, hay un déficit de vivienda de más de 1 millón de viviendas en el país, cuando tú ves que no hay Pero fruta, sin embargo se ve, y estoy haciendo el papel que no me gustaría, pero tengo que mirar la parte negativa, ya que tú lo quieres ver casi todo color de rosa. Ves una situación como la de Argentina. Un país que realmente, aparentemente, se está hundiendo en el mismo modelo, en el mismo proyecto que Hugo Chávez ha auspiciado en Venezuela. Sí, pero hay matices, ¿no? Hay matices. No, por supuesto que hay diferencias. La Cristina no es ni la chancleta de Hugo Chávez, ni puede, ni tiene el poder, y posiblemente en las próximas elecciones la pierda. Entonces, bueno, Argentina sería harina de otro costal. Ahora, Cuba y Venezuela, que son dos países que se creen los dueños de América Latina, ahora con el problema de la CELAC, al final son dos globos inflados. Ahora que estás hablando de Cuba, Venezuela, hay un aliado importante de estos dos países en ese proyecto hegemónico para el hemisferio, que es Rafael Correa, Ecuador, que enfrenta elecciones ahora en febrero. Según las encuestas, Correa tiene el 61% de las posibilidades de votos. Correa no tratará en alguna medida sustituir al presidente Chávez, no buscará la forma, no de proyectarse como Chávez porque no tiene los recursos de pero sí buscar la forma de dirigir, de tratar de comandar el proyecto político, digamos, entre comillas, chavista. Podría ser un sueño de Correa, pero no tiene la potencialidad económica, ni tiene la garra de Chávez. O sea, Correa debe ganarlas en las próximas elecciones, como dices tú, con un 60%, pero también el país tiene una institución democrática que Correa no creo que pueda borrar, a pesar de todo. Venezuela la tenía. Venezuela la tenía. Mucho más sólida que la de Ecuador, porque cuando Ecuador estaba intranquilo y padecía golpes de Estado, en Venezuela había estabilidad. No, en eso hay que darle un mérito a Chávez. O sea, Chávez ha sido capaz de pasarle por arriba las instituciones. Al puntofijismo, o sea, la gran coalición de COPEI con Acción Democrática, que realmente es la historia de la democracia en Venezuela, pero sin embargo, que deja el chavismo en muy poco tiempo. No deja nada. En 10 años que deja el chavismo en Venezuela. Destrucción. Violencia, hambre, inflación, desempleo, la producción, la producción petrolera, un poco hay cierta similitud con la cubana. Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios, está en 2,5, está en 1 millón menos por día en producción. PDVSA le debe a todo el mundo, no tiene dinero para pagarle a China. El país está endeudado. Entonces, la situación parece que no, porque, bueno, nombraron a Raúl en la CELAC, bueno, ahí entra la doble moral, pero estamos hablando de países muy frágiles, mucho más frágiles que México, mucho más frágiles que Chile, que Costa Rica, que Paraguay. Pero retomo el tema, un país que no era frágil, suponíamos nosotros, y recordemos que los venezolanos siempre decían que a Venezuela nunca llegaría el comunismo, nunca llegaría nada parecido a Cuba. Lamentablemente se equivocaron. Bueno, no era frágil, Pedro, y tú que viviste en Venezuela y yo también, y sí era frágil. O sea, la democracia venezolana que hizo tantas cosas buenas, al final se dejó arrastrar, y lo sabemos. Y los demócratas venezolanos se dejó arrastrar por la corrupción, se dejó arrastrar por la inanición, y al final vino la crisis de Venezuela. O sea, nadie justifica el golpe de Estado. Y liderazgo político contradictorio como el que en su momento ocupó el señor Rafael Caldera, que realmente y hubo un cayó en contradicciones muy severas. Hubo un declive de la autoridad moral de Venezuela en los últimos toda la años, razón, y entra Chávez en el juego. Y después un vacío, digamos así. Claro, ocupa un y los medios, como bien dice Alexis Ortiz, muchos medios de prensa
como ocurrió en Cuba en el 59, se pusieron solo a mirar las partes buenas de Chávez, si es que tenía alguna, y en ningún momento se pusieron a destacar sus aspectos. Y aquí hay una cosa interesante también, y es Estados Unidos. O sea, ¿por qué Estados Unidos mira hacia Latinoamérica y actúa hacia Latinoamericana con dejadez, o sea, con poco interés? Claro, entendemos que los conflictos en el Medio Oriente, en Siria, son mucho más explosivos. El resto del mundo está colorado. Son mucho más explosivos que lo que puede representar Chávez. Parece una contradicción, porque nosotros decíamos el peligro de Chávez. No, no, yo creo que Chávez en estos momentos no es ningún peligro. Lo digo como analista. O sea, yo creo que en estos momentos el chavismo está en una bomba frente a una bomba de destrucción, como lo está el castrismo también. Entonces, ¿pero por qué Estados Unidos a veces no mira con más interés su traspatio? Se descuida. Porque esa es la mentalidad de Estados Unidos y la conocemos muy, se descuida, esa es la palabra. Bueno, mira, ese es un misterio de la política de Estados Unidos, un misterio que a veces tú dices, ¿por qué? O sea, bueno, realmente los problemas mucho más graves se descuidó en la década del 60 y 70 con las dictaduras militares, apoyando dictaduras que realmente cometían crímenes atroces. No tiene sentido. No tiene sentido. Una realidad. Entonces, bueno, seguimos en jugando con la doble moral. No me refiero a Estados Unidos. Ahora, no, es que también. Claro, también. Entonces, yo pienso que ahora mismo en Estados Unidos con la reforma migratoria, creo que parece que no, pero la reforma migratoria le da un estímulo moral a Estados Unidos que no tendría si no lo hiciéramos. Porque Estados Unidos, la grandeza de Estados Unidos es porque es un país de inmigrantes. O sea, este país pero todos los países no son de inmigrantes, Alberto. No, pero este país en particular. ¿No? Porque Venezuela, tú y yo vivimos en Venezuela, sí, la cantidad de extranjeros que vivían en Venezuela. No, pero no es como Estados Unidos. No, Estados Unidos. Fíjate si es así, que por primera vez en la historia de Estados Unidos, el presidente Obama gana su reelección sin contar. No, porque ha cambiado. Esto no había ocurrido nunca. La correlación de números ha cambiado. Nunca había ocurrido que un presidente americano ganara con menos del 50% del voto blanco. Y Obama lo gana. Obama no obtiene la mayoría del voto blanco. Sin embargo, el hispano, el afro-norteamericano, pero el afroamericano las mujeres y los jóvenes. Es americano, no es inmigrante. Es un grupo inmigrante. Es un grupo, pero los blancos también son inmigrantes. Los blancos no nacieron aquí. O sea, los blancos vinieron de Inglaterra, de Irlanda, por eso de Alemania. es un país de inmigrantes. Precisamente entonces por la eso. Cuenta de si sacó el 50 o el 49 para mí no es válida, porque todos son inmigrantes. No, sí es válida porque le da fuerza a las minorías. O sea, fíjate que los países autoritarios, cuando gana Chávez, ¿qué hace? Desprecia a la minoría que obtiene el 45% de los votos. Este país ha tenido errores, pero le da entrada a las minorías y a los inmigrantes. Y este país hoy tiene una visión. Remedando a Winston Churchill sobre la democracia. La democracia será el más malo de los sistemas, pero es el mejor que existe. ¿No? Los Estados Unidos serán el peor de los países, pero es el mejor que existe. Y como este país, no hay ningún otro en el resto del mundo. En libertad, derechos y oportunidades. Y tenemos que estar muy agradecidos de este gran país. Muchísimas gracias a ustedes, también agradecidos por haber compartido con nosotros este espacio. Y gracias a mi amigo Alberto Müller por haber venido. Gracias, Alberto. Rápido se fue el tiempo. Se nos voló. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse.